Muy bien, empezaremos el día de hoy lo correspondiente a políticas públicas y modernización de la gestión pública. Bien, hablaremos primero de lo que corresponde a las políticas públicas y luego ya entraremos en la política de modernización de la gestión pública, que es el inicio de todos los temas que trataremos en estas 8 semanas. Bien, tengan todos ustedes un muy buen día. Bienvenidos a este diploma de gestión pública. Mi nombre es Alejandra Elisa Sati. Muy bien, empezamos entonces. Y ante todo, explicamos cuando empezamos a estudiar la ciencia pública, una de las primeras preguntas que debemos hacernos es qué corresponde a las políticas públicas, cuál es la relación con la gestión pública, y por ahí empezaremos el tema que trataremos el día de hoy. Me gusta utilizar una metáfora para explicar esta relación. Por lo tanto, trato de explicar que las políticas y la gestión públicas corresponden a dos caras de la misma moneda. Uno podría decir claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública y para eso nos preguntamos ¿qué es una decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear las condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué significa un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de forma individual o de manera colectiva. Problemas de nutrición infantil, salud, educación, de inseguridad ciudadana, o también sucede que los problemas públicos pueden deberse a problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, burocratismo, simplificación administrativa. Es importante para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones, cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser de algún modo una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista las monedas, de un lado, seguramente veremos las políticas públicas y si de otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública, y si hablamos de procesos decisionales, entonces significa que estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran a múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren de una serie de acuerdos institucionales junto con los ciudadanos con la finalidad de llegar a consensos para poder tomar las decisiones sobre fines, las metas, los objetivos que realmente queremos lograr que sirvan para solucionar estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas conjuntamente con la sociedad. Entonces decimos el Estado y las políticas públicas. Las políticas públicas se enmarcan en el Estado a través de sus instituciones públicas. Responden a ideologías, a valores, a costumbres de un país. Bien, hablamos que el objetivo de los políticos, según la era, voy a regresar a esta diapositiva, están avanzando todas.
Las políticas públicas decimos que se marcan y corresponden a ideologías, a valores y a costumbres propias de cada país. Eso significa que no podemos aplicar las políticas públicas en Perú, las mismas que en Ecuador, las mismas que en Argentina o las mismas que en cualquier otro país en vías de desarrollo, porque a pesar de tener problemas similares entre los países, por ejemplo latinoamericanos, las costumbres y la idiosincrasia es diferente. Existe multiplicidad de actores en torno a ellas y en sus diferentes etapas. La política y las políticas públicas van de la mano y difícilmente pueden separarse. El objetivo de los políticos, según la era, consiste en establecer políticas públicas de su preferencia o bloquear aquellas que le resulten inconvenientes. Quien quiere un gobierno, definitivamente quiere políticas públicas. Cuando hablamos de Estado y cuando hablamos de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, entendemos que es el actor político del Estado. Bien, que es el que a través de las diferentes instituciones va a realizar y a resolver, intentar resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Los gobiernos, por lo tanto, son los instrumentos para realizar las políticas públicas. Lo importante para un gobierno deben ser precisamente los resultados. Quiere decir que todo debe ser enfocado a los resultados. Cuando veamos ya la política de armonización de la gestión pública y hablemos de resultados, es uno de los temas que también hemos considerado dentro de este programa. Vamos a tratar con mayor detenimiento este tema. De acuerdo a Eugenio Laera, en torno a las políticas públicas se puede acotar discusiones políticas, diferenciar problemas y soluciones de manera específica, así como precisar también las diferencias. Debemos vincular los temas a soluciones más amplias o secuenciales, plantear esfuerzos compartidos. Y decimos compartidos porque tiene que haber un co-trabajo, un conjunto, es decir, el Estado conjuntamente con la sociedad. Por eso hablamos de presupuestos participativos, que también es otro de los temas que trataremos. Veremos esa normativa y veremos cómo es que se trabaja al interior, cómo es que cada institución debe ir reportando su problemática y definitivamente estas enmarcarse dentro de todo el contexto nacional. Debemos participar de manera específica. Ahora, respecto a las capacidades, ¿no? Capacidades que involucre el Estado. Antes de ver esto, hablemos un poco de este tema, ¿no? Si nosotros decimos, vemos la gestión pública, estamos hablando también de los procesos decisionales. Estos son contextos en los cuales el Estado se involucra en procesos que también hemos dicho son complejos, que son competitivos, que son contenciosos, que son conflictivos y también altamente políticos, pero que no se centra solamente en la definición de fines, estrategias, sino en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines, estas estrategias de intervención estatal, sirvan para resolver los problemas que puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar correctamente con la finalidad de lograr las metas y objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo, para este caso diríamos lo siguiente: un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima Metropolitana de 100.000 personas, ¿no? 180 padecen de tuberculosis. Eso exige plantearse que ese es un problema que debe ser asumido por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, ya sea prestando servicios directamente de salud o creando las condiciones necesarias para que los privados puedan prestar servicios de salud a los ciudadanos y para ellos también sea mucho más fácil su accesibilidad.
Y para todo esto necesitamos las capacidades del Estado. Es decir, de acuerdo a Weber y Rothman, te hablamos que tenemos que establecer y mantener prioridades en las múltiples demandas contrapuestas, focalizar los recursos hacia donde sean más efectivos, innovar cuando las políticas fallan. Esto es sumamente importante porque los problemas los transmite lógicamente la sociedad y tenemos que utilizar con eficiencia y ser muy eficientes en la utilización de los recursos. Bien, esto significa innovar las políticas. Cuando fallan, debemos cambiarlas, debemos mejorarlas. Por lo tanto, debemos coordinar objetivos contrapuestos dentro de un todo coherente. La capacidad de imponer las pérdidas a grupos poderosos, representar intereses difusos y desorganizados, además de aquellos que están concentrados y bien organizados. Hablamos de intereses difusos. Una de las preguntas que también se ha planteado como una retroalimentación de lo que estamos haciendo es justamente entendemos que existe una normativa legal en el Perú, muchas veces difusa, y la gestión pública muchas veces tiene vacíos. El funcionario público tiene inconvenientes en el momento de actuar. En el Perú tenemos una gran cantidad de leyes, de normativa legal, pero ¿realmente eso soluciona los problemas? Es algo que considero que todos deberíamos pensar y analizar. ¿Qué más nos dice Weber y Rockman respecto a las capacidades del Estado? Debemos garantizar y se debe garantizar la implementación efectiva de las políticas de gobierno una vez que se hayan tomado decisiones. Garantizar la estabilidad de las políticas para dar tiempo a que realmente funcionen. Formular y mantener los compromisos internacionales en materia de comercio, en materia de defensa nacional, que nos permitan garantizar el bienestar del largo plazo. Bien, los compromisos internacionales, materias de comercio internacional, todos sabemos que estamos en este proceso de globalización ya desde hace buen tiempo, y este proceso de globalización nos exige cierta predisposición, ciertas normativas, cierta reestructuración dentro del aparato estatal que nos permita insertarnos en el comercio internacional y lógicamente responder a las megatendencias. Debemos manejar las decisiones políticas con la finalidad de que la sociedad no degenere en una guerra civil, evitar los problemas civiles. Actualmente tenemos este problema con los maestros y miren desde cuánto tiempo y no se logra resolver. También es cierto que se obedece a recursos del Estado y si hacemos una comparación de cómo ha ido evolucionando los recursos del Estado, vamos a poder observar que en lugar de ir evolucionando los ingresos han ido disminuyendo. Hemos tenido una época muy buena. Hemos tenido dentro de lo que es la historia del Perú, si hablamos de la época de Alan García, más o menos 80 y tantos, si hablamos después con Alberto Fujimori en el año 92, si hablamos de todo este proceso, luego con Alejandro Toledo, también hemos tenido ingresos, los recursos del Estado han ido aumentando. Pero finalmente, últimamente tenemos, y en los últimos años no hemos tenido ingresos, hemos tenido más bien un decrecimiento. Y lógicamente de los ingresos va a depender qué tanto nosotros podamos hacer, ¿no? O podamos retribuirlo en lo que significa el bienestar de la población, el bienestar para la sociedad. Pero independientemente de eso, tenemos un tema social que atender, que corresponde justamente a este gran sector de los maestros. Cuando hablamos de ¿qué más nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a las capacidades del Estado? Hablamos de asegurar la adaptabilidad de las políticas cuando el cambio en las circunstancias así lo requiere. Debemos garantizar la coherencia que existe entre los diferentes ámbitos de políticas para que las nuevas políticas sean realmente coherentes con las ya existentes. Asegurar una coordinación efectiva de políticas entre los diferentes actores que operan en el mismo ámbito.
Enfoque del desarrollo. Es el discurso de cambio social o marco ideológico que otorga un sentido, un significado a la práctica de las organizaciones tanto públicas como privadas, cuando tienen la responsabilidad de ejecutar propuestas que modificar la pobreza de formas. Eso entendemos como enfoque de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede a nivel nacional? Nos dicen las encuestas que hay crecimiento y vemos las barras de crecimiento. Efectivamente hay crecimiento. También hemos visto que hay una reducción de la pobreza, pero realmente eso se ve reflejado a nivel nacional. Todos percibimos un desarrollo, tenemos crecimiento, pero sin desarrollo. Entonces lo que debemos buscar y a donde debemos apuntar es justamente a un verdadero desarrollo, desarrollo social, desarrollo económico, un desarrollo en todos los aspectos. Ahora, ¿por qué decimos que es importante? Es importante, lógicamente, porque nos va a ayudar a legitimar la inversión en políticas y en proyectos de desarrollo. Justificar la intervención de actores en la gestión de bienes públicos frente a grupos destinatarios. Nos permite entender el por qué es necesario un cambio o no en la vida de las personas. ¿Bien? Todo reestructuración significa un cambio en actitud, un cambio dentro de las instituciones públicas, una reforma integral que nos permita de acuerdo a los nuevos retos. Permite contrarrestar posiciones con la finalidad de esclarecer si los diversos enfoques pueden realmente ser complementarios o son contradictorios a los fines que persigue una política pública. Permite analizar e interpretar las realidades sociales con la finalidad de mejorar nuestras intervenciones y conocer el sentido y significado de nuestra acción. Y antes de hablar de las pautas para elaborar un enfoque de desarrollo, me gustaría que siguiéramos con este ejemplo. El ejemplo que les hablaba de este tema de esa tuberculosis. Decíamos que de 100.000 personas, 180 en una metropolitana nomás padecen tuberculosis. Tuberculosis lo he escogido porque es un programa de la solución a este problema no es solamente, no está centrada solamente en la persona que ya es un tuberculoso, sino todo el contexto familiar debe someterse a un tratamiento. Entonces, si es que nosotros hablamos, ¿no? Si nos centramos en un fin, en la estrategia, por ejemplo, de una intervención estatal para establecer un sistema de vacunación, por decir, preventiva, ¿no? Para que todavía no la adquiere, o de tratamiento para evitar que mayor cantidad de personas se contagien de tuberculosis. Entonces, en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Es decir, si nosotros obviamente tenemos que hacer oferta estatal para que este proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos en la gestión pública. Bien, si es que nosotros delimitamos un problema y decimos, bueno, este es un problema, se convierte en una política pública porque hay algo que solucionar. Pero ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Quiénes se van a encargar? ¿Quién se va a encargar de armar todo este contexto, este sistema? Entonces ya estamos en la etapa, en el aspecto de gestión pública. Es decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hacia el lugar donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que focalizar quiénes serán los beneficiarios de las vacunas, evaluar las vacunas, si son las adecuadas o no, cómo se van a aplicar, ¿no? Si es que estas vacunas han otorgado en algún momento, que las han aplicado anteriormente, si es que ha tenido algún nivel de eficacia, ¿no? Y que definitivamente ha solucionado el problema de la tuberculosis, por lo menos en alguna medida. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión pública. Es decir, son procesos inherentemente políticos, valiosos, importantes, y debemos, o que utiliza la técnica para la toma de decisiones. Pero por supuesto, ninguno de los dos puede ir por separado. Cuando hay que elaborar la política pública o la gestión pública, debemos resolver estos problemas
En nuestro ejemplo de tuberculosis, entonces tendremos un momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y asumir la responsabilidad de su tratamiento. Es en este caso que estamos en un proceso de agenda. En el segundo, ¿no? Estamos en el diseño, es decir, como si fuera el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención de la tuberculosis. En el proceso de implementación ya vamos a proceder a las decisiones que tienen que ver cómo hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a los ciudadanos que están más vulnerables de adquirirlo. Tal vez por el entorno familiar o, como ya hemos indicado antes, por prevención. Y lógicamente vamos a tener que evaluar la estrategia, es decir, saber si lo estamos realizando lo que estamos realizando ha tenido resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si se ha mejorado con la salud, si hemos utilizado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública, la sociedad civil y todos los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades, de procesos de innovación que permiten lograr que cada vez que el Estado se involucra en la protección de los derechos de salud de las personas, lo vayamos haciendo cada vez mejor. Esto quiere decir que hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permite establecer cómo y quién será responsable de esta política. El Ministerio de Salud, E-Salud, los hospitales, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local. ¿Quién será responsable y cómo se va a estructurar este gran aparato estatal? Las reglas de rutina de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para todos los beneficiarios de estas acciones, el quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, es decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, hablamos de contrataciones y adquisiciones del Estado, hablamos de un planeamiento, o sea, una planificación adecuada, hablamos de un presupuesto, ¿no? Un presupuesto público, hablamos de diferentes procesos de contrataciones de personal y, por supuesto, auditoría que nunca debe faltar para tener una gestión de calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso se encuentra dentro de la ciencia política y por eso es necesario estudiar la coordinación y colaboración interinstitucional con la finalidad de lograr que los diferentes niveles y órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr los resultados. Finalmente, generar capacidades y en ese proceso establecer una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado logre los resultados que todos esperamos. Esto significa retos que conduzcan a interpretar que realmente debemos preparar a nivel de políticas y gestión tanto técnica como política. ¿Bien? Entonces, estas son las pautas para elaborar este enfoque de desarrollo, ¿no? Identificar el tema o aspectos de determinada problemática o limitación en los cuales debe intervenir la política. Conocer las características sociales, políticas, económicas de la población, el objetivo al cual vamos a dirigir nuestra política. Identificar el planteamiento teórico académico, cuál es el más útil como orientación inspiradora para la formulación del proyecto. El desarrollo de capacidad, el desarrollo humano sostenible, hablamos de inclusión social, que tanto se ha hablado en el gobierno anterior de inclusión social, ¿no? Desarrollar el marco interpretativo bajo el cual se orientará la ejecución de la política y para ello debemos entender muy bien cuál es la problemática, la población objetivo, los marcos teóricos que han sido identificados. Este análisis de las políticas públicas, ¿no? Que vale indicarlo, ¿no? La importancia consiste en comprender las relaciones entre el Estado y la sociedad con la finalidad de definir la implementación de estas políticas públicas. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo decimos que la eficacia de las políticas públicas va a depender de la forma, cómo se discutan, cómo se aprueben y definitivamente cómo se apliquen. Mirar mucho más allá del contenido específico de las políticas públicas y focalizar en los procesos críticos que le dan forma, aplican y
El proceso político es inseparable del proceso de formulación de las políticas públicas. Un enfoque estrictamente tecnócrata ignora los pasos críticos del proceso, es decir, diseño, negociación, aprobación y aplicación. Determinar una serie de objetivos, de medios y acciones definidos por el Estado con la finalidad de transformar, ya sea parcial o totalmente, la sociedad así también. Pero ahora decimos, bueno, Politics es una organización y lucha por el control del poder. Polis es propósitos y programa de las autoridades públicas. Por lo tanto, entonces, podemos definir a nuestra política pública como las acciones del gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos en donde participamos. Continuamos entonces. ¿Qué es una política pública? Entonces también podemos decir que es un proceso por el cual se elaboran y se implementan los programas de acción pública, es decir, dispositivos público-administrativos coordinados, en principio alrededor de objetivos explícitos. Son diferentes definiciones, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Según Aguilar nos dice, que es un conjunto de principios, un conjunto de objetivos, dentro de un marco que establece componentes, lineamientos para una acción e intervención de los poderes públicos. ¿Qué nos dice Roth? Nos dice que es un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. Según Roth, nos habla la participación del gobierno, los objetivos del proceso. Todo esto que estamos tratando en estos momentos nos va a llevar a lo que siempre hemos apreciado en la administración pública, esta lentitud, estos problemas de simplificación administrativa. Entonces lo que se pretende es, justamente con todo este diagnóstico, con todo lo que estamos conversando, es llegar a la política de implementación de un sistema. ¿Bien? ¿Qué nos dicen los diferentes tipos de políticas públicas? Según Gomaris, les hablamos de políticas generales. Son las políticas nacionales de desarrollo. Hablamos de políticas transversales, aquellas que afectan a otras porque tienen un determinado sector de actuación. Son las sectoriales, ¿no? Hablamos de todos los sectores y los ministerios. Bueno, y aquí hablamos, por ejemplo, aquí vemos las políticas, los diferentes niveles de gobierno, ¿no? El gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, que son las municipalidades, ¿no? Cuando hablamos de sectores, estamos hablando de los ministerios, hemos dicho,
Y aquí vamos a ver cómo se entrelazan. Por lo tanto, estas políticas públicas y el rol que le compete al Estado. Hablamos que el Estado, lógicamente, es el proveedor de bienes y servicios. Eso lo tenemos claro, está dentro de la Constitución, ese es el encargado de proveer los bienes y servicios. Y eso comprende diferentes tipos de políticas. Hablamos de políticas sociales, hablamos de política económica, hablamos de política de infraestructura y hablamos de una política de gestión y administrativa. Por lo tanto, las políticas públicas en América Latina, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, hay países en donde son frecuentes, constantemente se va modificando, constantemente se va adaptando, y debería ser así, o sea, debemos tratar de adaptarnos, debemos tratar de innovar, ¿no? Porque versus la lentitud del cambio. Muchas veces somos receptivos al cambio y el Estado, lógicamente, compete o corresponde toda una coordinación interinstitucional, intergubernamental, modificaciones al interior en cuanto a aspectos tecnológicos, todo es una reforma estructural, ¿no? ¿Ya? Y cuanto al interés público, ¿no? Versus los intereses particulares. Por lo tanto, ¿qué significa entonces hablar de una buena política pública? Corresponden los cursos de acción y los flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática, los que son de la participación de la comunidad, pero también con la participación, es decir, de involucrar a todos. Lógicamente los problemas aquejan a todos y si bien es cierto, el gobierno es el actor político del Estado, que es el que debe llevar a eso, lógicamente la participación ciudadana es sumamente importante, ¿no? Nosotros no podemos dejar de participar. Es más, este proceso de política, que ya veremos, involucra la participación, involucra, lógicamente, llevar acuerdos consensuados, ¿no? Ahora, ¿qué es una buena? Entonces seguimos con qué es una buena política pública. Debe incluir orientaciones, contenidos adecuados, ¿no? Muchas veces el sistema es tan complejo que no se tienen los instrumentos necesarios, no se utilizan adecuadamente los diferentes mecanismos. Entonces debemos tener definiciones, modificaciones institucionales, previsión de sus resultados, debemos tener claro hacia dónde queremos llegar. Y lógicamente plantear objetivos que puedan ser medibles también. Cuando hablamos de políticas públicas en el Perú, miren, recién con el Acuerdo Nacional 2002, recién ahí, hablamos de que se pudieron consensuar por tener una línea de desarrollo. Estamos hablando de hace 15 años atrás, recién, que se plantean objetivos adecuados en el Acuerdo Nacional, ¿no? Entonces, no estamos hablando de mucho tiempo atrás. En el cual hablamos de fortalecimiento de democracia y de un Estado de Derecho, ¿no? O sea, tener una constitución que realmente valga la pena. Hablamos de equidad de una, ¿no? Hablamos de todo lo que significa una competitividad del país, un Estado eficiente, transparente, descentralizado. Eso es lo que se pretende, ¿no? Con este acuerdo nacional, que lógicamente sirvió de base para el plan nacional, ¿no? El plan nacional al año 2021. ¿De acuerdo? Entonces, que eso ya en algún momento trataremos justamente cuando veamos planeamiento, que es la siguiente semana. Bien, ahora, ¿a qué se refiere la LOPE? La LOPE es la ley orgánica, lógicamente, del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, es decir, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y también la provisión de los servicios alcanzados y supervisados a fin de asegurar el normal desarrollo de las actividades tanto públicas como privadas. Las políticas nacionales conforman la política general del gobierno. La política sectorial es un subconjunto de estas políticas nacionales que afectan una actividad económica y social específica, ya sea pública o privada. Ahora, ¿qué son los sistemas funcionales? ¿No? ¿Cuáles son los sistemas funcionales? Cuando nosotros hablamos de sistemas funcionales,
hablamos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. Es decir, los sistemas funcionales corresponde al funcionamiento de una entidad específica, es decir, los que le van a dar funcionamiento a esa entidad, ¿no? Hablamos que aseguran entonces el cumplimiento de estas políticas que requieren para la participación ya sea de esta entidad o de varias entidades interconectadas. El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y de operar estos sistemas funcionales. Las normas de este sistema establecen las atribuciones también porque cada sistema tiene su propio ente rector, es decir, un ente rector que tiene autoridad normativa, autoridad técnica respecto a un sistema. Ahora, definimos la política nacional, de acuerdo aprobado con el Decreto Supremo 027 del año 2007, se entiende por política nacional toda norma que con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública. Así también los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados con la finalidad de asegurar una adecuada prestación de servicios y el normal desarrollo de las actividades. ¿A qué nos referimos con esto, no? ¿Cuál es el círculo, digamos? ¿Cuál es eh, el círculo que debe seguir la política circular, que debe seguir todo este procedimiento en sí? Hablamos de una situación percibida como un problema por actores políticos y sociales. Es decir, ¿cuáles son? Tenemos promotores de problemas, quiere decir que identificamos un problema. Luego tenemos que trabajar con diversos actores, la formulación de soluciones. ¿Para qué? Para tomar decisiones, lógicamente. Esto significa, una vez que tomamos decisiones, debemos implementar, ¿no? Los diferentes mecanismos para poder cumplir con esta decisión. Y finalmente tenemos la evaluación, que hablábamos que tiene que existir una evaluación y un control respecto a lo que realmente estamos planteando. Por lo tanto, el proceso de una política puede iniciarse en cualquiera de estas fases. Lógicamente estamos hablando de que primero debemos identificar un problema y seguir todo un procedimiento. Entonces, empecemos viendo cómo definimos un problema, ¿no? La definición de un problema es la parte más importante de todo proceso. ¿Por qué? Porque le da razón y direccionamiento para el análisis. Ahora, ¿qué es un problema? Debemos aclarar muy bien qué cosa es lo que realmente estamos definiendo como un problema. Una proposición o dificultad de solución dudosa, un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, ¿no? Un planteamiento de una solución cuya respuesta desconocido debe obtenerse a través de métodos científicos. Bien, entonces esto es lo que nosotros debemos intentar interpretar. Entonces, seguro dice que es la representación de los problemas como una representación social. O sea, la representación no es solamente un dato objetivo, es una construcción que resulta del conjunto de luchas que los actores sociales, actores políticos libran con la finalidad de imponer una lectura de un problema que sea la más ventajosa posible para sus intereses. Entonces, ¿cómo construimos este problema? ¿No? Significa que es una transformación originada por cambios sociales que afectan de manera diferenciada a los grupos sociales, una atención que deriva en un problema social, o sea, un problema colectivo, una formulación pública, hablamos de una definición pública, una institucionalización, o sea, una necesidad de una intervención pública realmente, o sea, una intervención política. Entonces podemos decir que los problemas, según Rothbard, las soluciones compiten entre ellos para figurar en una agenda pública. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos una agenda pública, tenemos armado definitivamente qué es lo que vamos a solucionar. Y aquí podemos observar en la diapositiva que ustedes tienen ahí, hablamos de problemas de contaminación, problemas de corrupción, que hemos tenido también, bueno, ustedes recuerdan muy bien el caso de Odebrecht, que es un tema que está todavía. Hablamos de pobreza, que es lo que deberíamos apuntar, a disminuir los niveles de pobreza, sin pretender ser gobiernos asistencialistas, pero sí ayudando a que se generen las condiciones para que la población pueda salir de estos niveles de pobreza. La tala indiscriminada de árboles, que se relaciona mucho con la contaminación ambiental. Y hablamos de los más, lógicamente, problemas de narcotráfico
narcotráfico, ¿no? Y asociado lógicamente con los lesionarios, o sea, todos los problemas económicos que aquejan a un país. Walter Inocente, también veo que has ingresado. Continuamos, simplemente veo que están los nombres de ustedes y logro mencionarlos y les agradezco por estar presentes. Y bueno, continuamos para no quedarnos con poco tiempo. Hablamos entonces de esta agenda pública que estamos mencionando, ¿no? Estamos diciendo que la finalidad es que todos estos problemas estén dentro de esta agenda pública. Entonces, definamos agenda pública, ¿no? Es un conjunto de problemas percibidos que necesitan un debate público, incluso su intervención, ¿no? Entonces hablemos de condiciones de acceso, hablamos de mecanismos de exclusión e inscripción en la agenda, ¿no? Es cuando, por ejemplo, hablábamos y para traer a colación el caso que está tan latente, el tema de los profesores, ¿no? De los maestros en sí, ¿no? Hablamos que definitivamente podríamos, solamente a manera de pregunta y análisis un poco, porque se trata de ir analizando las situaciones. Un maestro, por ejemplo, de la costa, ¿tiene las mismas condiciones que un maestro de la sierra? De repente el tema de evaluación que ha sido está tan debatido, ¿no? Y también entendemos el cuarto poder, que es hablamos de todo lo que es la publicidad, de todo lo que significan estos medios de comunicación, ¿no? Y cómo van direccionando también las ideas. Pero tratemos de hacer hacer un juicio crítico de la realidad, para luego tener una apreciación también. Hablamos, por ejemplo, de la falta de información, de la no mesurabilidad del problema, es decir, si no lo podemos medir, ¿no? Debemos medir porque lógicamente tenemos que tener indicadores de medición que nos van a permitir evaluar hemos obtenido los mecanismos adecuados y es que estamos planteando objetivos adecuados también, ¿no? Si hablamos de inexistencia de soluciones políticas interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué es que no se resuelve, por ejemplo, el problema de la inseguridad ciudadana? ¿Por qué es que cada vez tenemos mayor problemas de criminalidad, de sicariato? ¿Qué es lo que canal, no? ¿Por qué es que no se resuelven si son problemas álgidos, no? Todo este tema es muy interesante para ir evaluando, para poder ir analizando todo lo que nos acontece y nos aqueja. Entonces hablamos de condiciones para inscribirnos en la agenda pública, hablamos de competencia de las autoridades públicas, hablamos de las brechas, ¿no? De las brechas muy acentuadas, ¿no? Hablamos que existen unas brechas que debemos acortar esas brechas. ¿Cómo acortamos las brechas, por ejemplo, de los diferentes niveles sociales, ¿no? Adecuado también en cuanto a técnica, en cuanto a ideología y políticamente. ¿Quiénes son los promotores de los problemas, no? Para la inscripción en la agenda pública surgen los promotores de problemas que pueden clasificarse, por ejemplo, en mediadores políticos, que son los partidos políticos, que son los gremios o grupos de presión, que son los mediadores sociales, o sea, las figuras notables, los caudillos, los mediadores administrativos, cuando hablamos de aspectos burocráticos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes se involucran? ¿Quiénes intervienen? Hablamos primero que es un actor. Según Meissner, nos dice el término actor es un concepto abierto que el analista debe adaptar a los requerimientos del estudio. Es decir, puede ser un individuo, un grupo, un comité, un equipo burocrático, una coalición y el mismo Estado. Cada actor tiene un conjunto de motivos, de necesidades, de deseos, de impulsos, de metas y objetivos. Problema para que el análisis dado que son elementos idiosincráticos, ¿no? No solo depende del individuo, sino también del tiempo y del lugar en el cual se realizan. Una mayor capacidad de negociación si el actor logra ocultar sus preferencias. El espacio o sitio de los actores, de acuerdo a Meissner. El sitio constituye el punto donde se toman las decisiones trascendentes. Un punto de referencia, ¿no? Para analizar los actores, sus valores, sus motivaciones, sus creencias. Se recomiendan todos estos actores. Aquí tenemos los diferentes actores, presidente, el Congreso, los partidos políticos, los medios de comunicación, las mismas ONGs, las movilizaciones sociales. Se plantean alternativas.
Hablamos de esta construcción de alternativas, deben tener actores identificados, objetivos propuestos, ¿no? Corresponde formular estas alternativas, construir una clave que nos permite identificar una alternativa básica y sus variantes. La alternativa no significa que las soluciones de política se excluyan, ¿no? Y debemos tener, lógicamente, criterios de evaluación, ¿no? Entonces hay que recordar que la toma de decisiones en las democracias sigue siendo la negociación, el ajuste entre intereses, la aceptabilidad social, ¿no? Tiene que ser mucho más estricta, o sea, hablamos de optimización técnico-económica, ¿no? Hablamos de diferentes criterios de orientación al interés público, una factibilidad política, eficiencia, coherencia, articulación con otras políticas, sostenibilidad, legalidad, ¿no? Entonces podemos hablar de proyección de resultados, o sea, debemos aplicar estas alternativas que constituyen un proyecto para ser aplicado en la resolución. La modificación o transformación de condiciones en las que se ha planteado el análisis y la toma de decisiones de la que hemos hablado. Debe existir un modelo de toma de decisiones, una decisión racional absoluta, una racionalidad limitada, debe existir que definitivamente nos lleve a salir del problema, ¿no? Por lo tanto, definimos que esa implementación de la decisión es un conjunto deliberado, una secuencia de actividades del gobierno orientadas al logro del propósito objetivos de la política, articulados en declaraciones oficiales de política. Bien, hablamos que, nos referimos que es un proceso continuo, ¿no? Entonces ahí entra en juego todo el tema político, el rol de la administración pública también. Entonces nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Existe neutralidad en la administración pública para implementar una política pública? Hablamos de la complejidad del juego de poder en la formulación de estas políticas que se multiplica durante la fase de implementación, ¿no? Entonces, todos estos aspectos nos permiten ir analizando, nos permite llegar a diferentes análisis y hablamos de una especificación incompleta de las políticas públicas, hablamos de criterios conflictivos, estos cambios se producen, el fracaso en incentivos, directrices conflictivas, una competencia limitada, ¿no? Y hablamos de esta evaluación que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces planteamos esta evaluación y decimos que las políticas públicas supone el campo más complejo con el que se puede enfrentar el evaluador. El entramado de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Hemos dicho gobierno nacional, regional y local, y las políticas transversales que se entrecruzan y no puede ser más apropiado que la calificación de temas de gran envergadura, pero por lo mismo, el cómo abordarlos resulta muchas veces descorazonador. Entonces, ¿por qué evaluar? ¿Por qué es tan importante evaluar, no? La evaluación nos permite determinar si una política es o ha sido exitosa o no. ¿En qué medida se logran los objetivos propuestos por una ley o un programa? ¿Cuáles han sido las consecuencias y los costos también de haber implementado esas políticas? Las políticas públicas y la evaluación. Entonces, aquí hablamos del tema de la evaluación, ¿no? Y empecemos un poquito más en este ejemplo que poníamos de los maestros, ¿no? Los comentarios generales decimos, en el mundo real las políticas no siempre pueden implementarse conforme a las intenciones. Los planes no siempre se cumplen o se cumplen parcialmente. Entonces se presentan efectos no buscados, efectos positivos, efectos negativos. Se debe tomar en cuenta los factores contextuales y analizar las causas que han operado para alcanzar o no los resultados esperados. Los gobiernos explican su legitimidad no solo en la legalidad, sino también en los resultados. Bueno, tenemos diversos objetivos de evaluación. La rendición de cuentas, que es tan importante, que es lo que se tiene que implementar también en todos estos procesos, tener herramientas estratégicas, tener que definitivamente nos permite la credibilidad, debe existir, porque se debe construir un conocimiento, un aprendizaje que realmente sea útil. Hablamos de una evaluación ex ante, una evaluación ex post, entonces se debe realizar todo un proceso de formulación de estas políticas públicas, luego evaluar los procesos, evaluar los impactos que se han dado también, entonces se crea toda esta política de armonización de la gestión pública, que es tan importante y que constituye todo un proceso de reforma del Estado, ¿no? Entonces definimos el Estado, organización política soberana de una sociedad humana establecida en un territorio determinado, ¿no? Bajo un régimen jurídico con independencia, autodeterminación, con órganos de gobierno, sistemas de gestión,
Sí, las diapositivas ustedes las van a poder ver, veo que me dicen que muy rápido, lo que sucede es que hemos estado hablando de todos estos temas y lógicamente por eso es que después las he pasado. De repente los que han iniciado, hemos estado desde un inicio, han podido observar, hemos hecho una conversación prácticamente de todo lo que estamos tratando, por eso es que ahora las estoy pasando con mayor rapidez para poder llegar justamente a este tema porque son temas que ya hemos tratado en un inicio, ¿no? En términos generales. Ese es te estoy respondiendo ahí, Walter, inocente. Hablamos de gestión pública. Es un proceso permanente de decisiones y de acciones públicas, es decir, son adoptadas o realizadas por funcionarios cuya finalidad es cumplir las funciones y las metas prefijadas por las políticas y los planes gubernamentales, así también como por las normas vigentes para garantizar el funcionamiento del Estado y la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos. ¿A qué nos referimos con política pública? ¿No? Se relacionan con las decisiones de la autoridad estatal, sin embargo, no se trata solamente de decisiones aisladas y sin sentido, sino de decisiones destinadas a resolver problemas que son socialmente relevantes y que requieren la intervención estatal. Ahora, ¿de dónde partimos? El Perú tiene un estado de funciones estatales no funcionan y en algunas zonas ni siquiera existen. Entonces, en muchas partes del interior los servicios públicos, hablemos de educación, hablamos de salud, hablamos de agua potable, de infraestructura, no llegan y si llegan, carecen de eficiencia en su acción. Entonces, y aquí nuevamente hablamos de los problemas de gestión que debemos resolver. Existen problemas de desarticulación, problemas en implementación de los sistemas de planeamiento y presupuestos públicos. Cuando hablemos de planeamiento vamos a ver que a pesar que se promueven la articulación de los diferentes objetivos entre los diferentes niveles de gobierno, entre los diferentes niveles de planes, todavía existe una desarticulación, ¿no? Deficiente diseño de estructura de organización y funciones, de infraestructura, de equipamiento, de gestión lógica insuficiente, de inadecuada política y de gestión de recursos humanos, limitada evaluación de resultados e impactos, así también el seguimiento y monitoreo de los insumos, de los procesos, de los productos, de los resultados de proyectos y actividades, de carencia de sistemas, de métodos de gestión de información y conocimiento, una débil articulación intergubernamental e intersectorial. ¿No? Hablamos de los diferentes sectores, diferentes ministerios. Entonces, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Es lo que se pretende, se ha pretendido implementar la Política Nacional de Movilización de la Gestión Pública el año 2021, igual que el Plan Nacional 2021. Elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual. Un trabajo conjunto con las regiones para la elaboración del Plan de Mediano Plazo. Una implementación del Plan Nacional de Descentralización, que tiene un periodo de 2012-2016, que ha vencido y se está actualizando. Un desarrollo de capacidad de los servidores en Minedu a través del Plan de Desarrollo de Personas, implementación de programas formativos especializados para diferentes regiones, acciones de servir ese plan, ¿no? Que también veremos en otros temas. Hablaremos de ese plan en la siguiente clase cuando hablemos de planeamiento y también hablaremos de la ley servir. ¿Hacia dónde vamos? Una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano en el marco de la política de modernización y descentralización, ¿no? Hablemos de todo este proceso de descentralización que corresponde, que se ha venido dando, que ha tenido intentos y que ha generado, bueno, los gobernadores regionales que tenemos actualmente, ¿no? 26, y que definitivamente también, igual que las municipalidades, los gobiernos locales, también reciben recursos. Esto en el marco del proceso de descentralización, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es la modernización de la gestión pública? Es un proceso que busca un Estado moderno que sea capaz de garantizar a todos los ciudadanos el creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de manera equitativa, de manera oportuna, pertinente, permitiendo así reducir las brechas sociales y económicas existentes como resultado de un crecimiento desigual del país y ejerciendo con responsabilidad su rol promotor de desarrollo a nivel nacional. Por lo tanto, decimos, ¿y a qué parecemos nosotros? ¿No? Fundamentos
el apoyo orientado al ciudadano, eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo y abierto. Y por lo tanto aquí tenemos lo porque tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? No podemos crear algo que nos de una articulación intergubernamental y intersectorial que a veces pareciéramos que estamos todos divorciados y cada uno trabaja con objetivos muy diferentes a lo que realmente se pretende como un objetivo nacional. Un balance entre flexibilidad y el control de la gestión, una transparencia, rendición de cuentas y ética pública. Muchas veces entramos a los portales web y vemos que la información no está actualizada, entonces eso no es una verdadera transparencia, ¿no? Hablamos de rendición de cuentas, ¿por qué? Porque las autoridades tienen obligación de explicarnos en qué se está gastando justamente los recursos públicos, una ética pública, no tener los problemas de corrupción que tenemos constantemente. Hablamos de estos principios orientadores orientados al ciudadano, ¿no? Lo que hemos explicado anteriormente. Por eso es que les estoy pasando rápidamente. Aquí está, ¿no? En lo que decíamos antes. Bueno, aquí estamos hablando del balance entre flexibilidad y control de la gestión, desarrollar una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, sin descuidar el control para el uso correcto de recursos y bienes públicos. Bien, ok, perfecto. No sabía si es que ya habían cortado. Bien, quiero decirles que esto es lo que significa la política de armonización de la gestión pública. Esto es lo realmente importante entender que tenemos una política de armonización y que todos los involucrados, todos los actores debemos involucrarnos en estos temas, ¿no? Debemos aprender, debemos preocuparnos por ser cada vez mejores y estar atentos a la nueva normativa. Muy bien, Ronald, han entrado varios, Alejandro, Juan, Miguel Ángel, Ronald, Walter. Les agradezco su participación, y realmente es una hora. Y bueno, estamos en contacto y nos encontramos el siguiente sábado. Les deseo un buen fin de semana y lo hemos iniciado bien porque estamos estudiando. También los invito a seguir siempre participando, siempre esforzándose porque la educación y la actualización siempre tiene que estar presente. Bueno, que tengan todos un buen día. Me despido, que les vaya bien. Hasta luego. Ah, ¿verdad? Aquí vieron. Perdón, a ver, ya me estaba despidiendo y recién veo que hay una pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es dice, ¿cómo podemos hacer para una autoevaluación? A un compañero de ustedes que se llama Juan Monaico. Ah, sí, va a existir, a ver, contesto la pregunta para todos, ¿sí? Hay una relación de 10 preguntas, ¿sí? Que ya la universidad se está encargando, les va a enviar a ustedes para la autoevaluación. No se preocupen, corresponde a todo lo que hemos estado conversando, ¿sí? Y está también en el material que ustedes tienen, en las diapositivas que hemos pasado ahora. Es más, los invito también a leer el material de lectura, los videos. Yo trabajo mucho con videos, me interesa porque hay mucho más, hay interpretaciones mucho lógicamente efectivas al observar, al escuchar algo. Sí, al ver un video que nos resuma muchas veces la cantidad de información que tenemos, que por cierto es mucha. Bien, así que, bueno, yo las he enviado a las preguntas, me imagino que será lo antes posible, ¿no? Creo que al terminar ya la conferencia les están enviando las preguntas.
Creo que así es el sistema. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay más preguntas, ahora sí nos despedimos y que les vaya muy bien. Y nuevamente los felicito por estar participando. Oye, nos vemos el siguiente sábado. Muy bien, gracias a ustedes también. Nos despedimos. Hasta pronto.